Muy buenas noches. Bienvenidos a Doctrinas Fundamentales de la Fe Cristiana. Me da mucho gusto tu interés por aprender más de la palabra de Dios, por aprender más acerca de Dios y por afirmar tu fe en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Ese es el propósito de esta serie de estudios que estamos llevando a cabo. Esperamos que estén siendo de bendición para tu vida. Hoy vamos a dar continuidad a la existencia de Dios, la doctrina de Dios. Ya vimos la existencia de Dios, justamente. Vimos a manera de recordatorio, vimos la existencia de Dios, su existencia afirmada, su existencia demostrada. Vimos también su existencia negada. Ahora estamos en la naturaleza de Dios. La semana pasada estuvimos viendo el punto de vista bíblico, que son los nombres de Dios, y estuvimos viendo algunos nombres de Dios. Ahora vamos a entrar a el punto de las creencias erróneas acerca de Dios. Y vamos a iniciar con las creencias erróneas acerca de Dios. Hay otros puntos de vista relativos a Dios aparte de la Biblia. De ellos, algunos son verdades recalcadas con exceso, otros son verdades que no se han acentuado como es debido, otros verdades falseadas, tergiversadas. ¿Y por qué vamos a considerarlos? Porque es muy difícil describir a la perfección el ser de Dios. Y al ver lo que no es, recibiremos ayuda para entender mejor lo que es. Y en primer lugar, una creencia errónea, la primera creencia errónea que vamos a ver 5 creencias erróneas acerca de Dios. La primera es el agnosticismo. El agnosticismo viene de un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer. El agnosticismo niega a la inteligencia humana capacidad para conocer a Dios. La mente finita no puede comprender lo infinito, declara el agnóstico, pero no alcanza a comprender que hay diferencia entre conocer a Dios en un sentido absoluto y conocer algunas cosas relativas a Dios. No podemos conocer a Dios en forma absoluta, pero sí limitada. Es decir, podemos saber algo de Él. El agnosticismo es una doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios. El agnosticismo entonces dice que la mente finita no puede comprender lo infinito. Podemos saber que Dios existe sin saber todo lo que es. Nos dice el señor de S. Clark, podemos tocar la tierra, aunque somos incapaces de rodearla con nuestros brazos. El niño puede conocer a Dios, mientras que el filósofo jamás podrá conocer al Altísimo en forma perfecta. Las Sagradas Escrituras se basan en la premisa de que Dios es conocible. Por otra parte, se nos advierte que aún conocemos en parte. Vamos a leer algunas escrituras que nos demuestran el error del agnosticismo. Dios es conocible. Podemos conocer a Dios porque Dios se revela a sí mismo a través de las escrituras, a través de la Biblia. Entonces, Dios quiere y se da a conocer a la humanidad, al hombre, y quiere tener una relación, una comunión con el hombre, y por eso se ha dado a conocer de diferentes maneras. Vamos a ver algunas escrituras que nos confirman esto. Vamos a ver algunos versículos solamente. Y vamos a ver en el libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Job 11, 7. Vayamos a esa escritura, te invito a que lo busques ahí en tu Biblia. El libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Y dice así, el libro de Job,
capítulo 11 y versículo 7. Dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Es verdad que Dios es infinito y, como el agnóstico dice, la mente finita no puede comprender lo infinito. Pero esto, por supuesto, no puede comprender lo infinito. Pero Dios, que es infinito, se da a conocer al hombre para que el hombre conozca en parte a Dios, pueda tener un conocimiento de Dios, no absoluto, pero un conocimiento de parte de la naturaleza y la persona de Dios. También nos dice Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34. Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34, dice así la Escritura, la palabra de Dios. Romanos 11, 33 y 34. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El agnóstico tiene razón en parte, pero en parte está errado, está equivocado. Es verdad que, como dice aquí Romanos 11, son profundas las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El hombre no puede llegar con su mente finita al entendimiento de Dios, al menos mientras el hombre esté sobre esta tierra y en esta carne. Pero como dice el apóstol Pablo también, y vamos a leerlo ahí en el Primera de Corintios capítulo 13 versículo 9 al 12. Dice así la Escritura, Primera de Corintios 13 versículo 9 al 12. Y dice la palabra del Señor: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Claramente aquí la Escritura nos dice, a través del apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y esto se refiere justamente al conocimiento de Dios y de las cosas que conciernen a Él. Entonces Dios es conocible en parte a la naturaleza del hombre. El hombre puede conocer en parte a Dios. El agnosticismo, por lo tanto, es una creencia errónea, porque el agnóstico proclama y dice: es imposible conocer a Dios. Pero no es imposible, es posible conocerle. Conocer al menos lo que Él ha revelado de sí mismo al hombre a través de la Escritura, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos las Escrituras. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia, porque a través de la lectura de la palabra de Dios, Dios se revela y podemos conocer lo que Él ha querido revelar de sí mismo al hombre. Así es que te animo, te invito a que leas la Escritura, a que leas la palabra de Dios, para que tú puedas conocerle, para que tú puedas conocer al Dios Todopoderoso, al Dios grande, al Dios maravilloso. Y llegará el tiempo en el cual, cuando estemos en su presencia, tú podrás conocer en plenitud a Dios. Como dijo el apóstol Juan, que entonces le veremos como Él es, le veremos cara a cara, dice Primera de Juan. Bien, vayamos ahora a otra creencia errónea.
aparte de las Escrituras, y es el politeísmo. Este vocablo significa adoración de muchos dioses. El politeísmo fue característica de las religiones antiguas y se practica todavía en muchos países. Se basa en la idea de que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias, de manera que hay un Dios del agua, Dios del fuego, Dios de las montañas, Dios de la guerra y así sucesivamente. Esta creencia fue la consecuencia natural del paganismo, que hizo muchos dioses de objetos y fuerzas naturales, honrando y dando a las criaturas antes que al Creador. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 25. Vemos entonces que a través de los siglos, en las diferentes culturas en todo el mundo, el politeísmo se extendió en gran manera posteriormente al diluvio. Entonces podemos ver aquí que Abraham fue llamado a que se separara de los paganos. Él salió de una cultura pagana en Ur de los Caldeos, en Babilonia, y que Dios lo llamó a que se convirtiera en testigo de él. Su llamado fue el comienzo de la misión de Israel, la cual predicaría el monoteísmo, la adoración de un solo Dios, en contraposición con el politeísmo de las naciones circunvecinas. Sí, el hombre cayó en el politeísmo en la medida en que se alejó de Dios. Desde el mismo huerto del Edén vemos que Adán y Eva comenzaron a procrear, comenzaron a multiplicarse, se establecieron las naciones. Después nosotros sabemos en la Escritura que vino el diluvio, Dios salvó a Noé y a su familia, y después de Noé dice la palabra de Dios que se formaron las naciones de los tres hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. De ahí se dispersaron las naciones por toda la tierra y fue cuando comenzó el politeísmo, y en la Torre de Babel podemos ver cómo se confundieron los lenguajes y se dispersaron por toda la tierra. Así es que el politeísmo es también una creencia errónea. Nosotros sabemos que a través de las Escrituras, a través de la Biblia, Dios se ha revelado a la humanidad. Dios se revela al hombre, y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que ir a las Escrituras. Es la revelación de Dios para todos nosotros como seres humanos. Otra creencia errónea que tenemos, aparte de las Escrituras, es la creencia en el panteísmo, o el panteísmo es la palabra formada de dos vocablos griegos que significan todo es Dios. Todo es Dios. Y el panteísmo es un sistema filosófico o religioso de los que creen que la totalidad del universo es el único Dios. Los árboles y las piedras, la tierra y el agua, los pájaros, reptiles y otros animales y el hombre, todos son, según el panteísmo, parte de Dios. Sí, el panteísmo proclama y dice, todo es Dios. Desde una piedra, desde algo inanimado, hasta las plantas, los árboles y los animales y el hombre mismo. Todo es Dios. Eso es lo que dice el panteísmo. Dios vive, dice el panteísta, y se expresa mediante esas sustancias y fuerzas, de la misma manera que el alma se expresa por medio del cuerpo. Eso es lo que dice el panteísta. ¿Cómo se originó este sistema? Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 21 y 23. Vamos a ir a esa escritura. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice así: Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice aquí la Escritura con toda claridad, habiendo conocido a Dios. ¿Cómo el hombre cae en el panteísmo? Después de haber conocido a Dios, por supuesto a través de Adán y después de Noé y su familia, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre se fue alejando, se fue apartando de Dios, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos, empezaron a razonar que todo era Dios y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí fue como comenzó el ser humano, ¿verdad?, a decir que todo es Dios. Y comenzaron a adorarse a sí mismos, comenzaron a adorar a los animales, comenzaron a adorar a las plantas. Y se nos proporciona el indicio ahí en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Quizás sea que en un pasado lejano, los filósofos paganos, habiendo perdido de vista a Dios y habiéndolo destituido de sus corazones, lo echaron fuera de sus corazones, comprendieron la necesidad de hallar algo que ocupara su lugar, pues el hombre tiene necesidad de adorar algo. Sí, nos damos cuenta que todas estas creencias erróneas, el agnóstico dice, es imposible conocer a Dios. Es imposible, no se puede conocer a Dios. Lo finito no puede conocer lo infinito. Pero ya vimos que es posible porque Dios mismo quiere revelarse al ser humano. El infinito quiso darse a conocer a lo finito. El Dios Todopoderoso quiso darse a conocer al ser humano. En el politeísmo vemos que el hombre siente la necesidad de adorar algo y adora a las fuerzas de la naturaleza, mas no adora al que creó esa naturaleza. Y ese es el error del politeísmo. Y el panteísta siente la necesidad de adorar algo y el panteísta cae en otro error de decir todo es Dios. Yo soy Dios, los animales son Dios, las plantas son Dios, las piedras son Dios, las montañas son Dios, el mar es Dios y todo es Dios. Entonces ellos, para ocupar el lugar de Dios, ellos dicen debe haber algo que sea tan grande como Dios. Y si Dios ha desaparecido del mundo, ¿por qué no dejar que el mundo sea Dios? Ese es su razonamiento del panteísta. Así razonaban y de esta manera comenzó la adoración a las montañas y los árboles, a las bestias y al hombre y a todas las fuerzas de la naturaleza. Sí, por eso es que vemos que en la actualidad también algunas personas tienen esa creencia. Tú eres Dios, todos somos Dios, Dios está dentro de nosotros, Dios soy yo y Dios es un perro, un buey, una vaca, un elefante, cualquier animal, cualquier objeto, cualquier planta es Dios. Eso dice el panteísta. Todo es Dios. A primera vista, esta adoración de la naturaleza quizá nos parezca hermosa, pero encierra una conclusión absurda. Pues si el árbol y la flor y la estrella es Dios, también deben serlo el gusano, el microbio, el tigre y el más vil de los pecadores. Se trata de una conclusión inconcebible. El panteísmo confunde a Dios con la naturaleza, pero el poema no es el poeta, el arte no es el artista, la música no es el músico y la creación no es Dios.
no es el creador, solo es la creación. Al creador es a quien se debe adorar, no a la creación. Una hermosa tradición hebrea nos narra de qué manera el patriarca Abraham se dio cuenta de la diferencia. Cuando Abraham comenzó a reflexionar con respecto a la naturaleza de Dios, confundió al principio las estrellas por deidades, por dioses, en virtud de su esplendor y hermosura. Pero cuando comprendió que su luz era eclipsada por la de la luna, luego pensó que la luna era una deidad. La luz de la luna desapareció, sin embargo, al salir el sol, y Abraham pensó entonces que éste era una deidad. Sin embargo, durante la noche el sol desaparecía. También debe de haber algo en el mundo mayor que esas constelaciones, pensó Abraham. Y fue así que de la adoración a la naturaleza pasó a adorar al Dios de la naturaleza, al Dios que creó la naturaleza. Bueno, esta es solamente una tradición, pero encierra mucha verdad. Encierra mucha verdad. Tan solo el hombre que razone, que se ponga a razonar un poco, va a llegar a esa conclusión de que no debemos adorar a la naturaleza, a la creación, sino que debemos adorar al Creador. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, corrigen ese punto de vista falso, tergiversado del panteísmo. Aunque el texto sagrado nos enseña que Dios se revela en la naturaleza, la Biblia nos enseña que Dios se revela en la naturaleza, al mismo tiempo hace una distinción entre Dios y la naturaleza. El panteísmo dice que Dios es el universo. La Biblia expresa que Dios hizo el universo. Y es una diferencia muy sustancial. ¿Dónde se profesa en la actualidad el panteísmo? En primer lugar, entre algunos poetas que dicen que la naturaleza es divina. Sí, algunos dicen la naturaleza es divina. Cuando contemplan la naturaleza y empiezan a hacer sus poesías y a inspirarse en la naturaleza, no se dan cuenta que detrás de esa naturaleza está el que creó esa naturaleza, el que creó esa belleza, el que creó esa hermosura en la cual los poetas se pueden inspirar y pueden contemplar eso tan maravilloso que es la naturaleza. También, en segundo lugar, el panteísmo subraya la mayor parte de la religión de la India y constituye su justificación para la adoración de ídolos. ¿No es acaso el árbol del que está hecha la imagen parte de Dios? Nos dicen. Sí, nosotros podemos ver que en la India hay millones, literalmente millones de dioses. Los hindús o los indios, ellos hacen prácticamente de cada cosa una deidad, un dios. Adoran a tantas cosas como usted no puede imaginarse. Y ese es justamente el panteísmo, el caer en que todo es Dios y todo se debe adorar. Todo se debe adorar. En tercer lugar, la ciencia cristiana, que es una religión que lleva ese nombre de ciencia cristiana, pero que no es cristiana, es una forma de panteísmo, pues una de las creencias o doctrinas fundamentales de la ciencia cristiana es la siguiente: Dios es todo y todo es Dios. Tal vez tú no has oído escuchar de esta religión, la ciencia cristiana, pero es una religión, es una doctrina que existe. No es muy difundida, pero existe, y existen grupos, congregaciones llamados ciencia cristiana. Y ellos, dentro de sus creencias erróneas, y la creencia fundamental de ellos es que Dios es todo
y todo es Dios. Técnicamente es panteísmo idealista, porque enseña que todo es idea y por lo tanto la materia es irreal. Eso es lo que enseña la ciencia cristiana. El cuarto punto de vista erróneo acerca de Dios es el materialismo. El materialismo niega que haya distinción alguna entre la mente y la materia. Pensemos entonces en cómo cada distinta creencia errónea viene directamente del enemigo que quiere tergiversar la verdadera realidad de lo que es Dios, la persona de Dios. Como decía hace un momento, el materialismo niega que haya distinción alguna entre la mente y la materia y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente y todas las fuerzas son simplemente propiedades de la materia. Así como el hígado segrega la bilis, así también el cerebro segrega pensamientos, es lo que dice el materialista. Entonces dice que el cerebro, lo físico, segrega pensamientos, entonces la mente no es más que una manifestación del cerebro, de lo material. Eso es lo que dice el materialista. Dice, el cerebro segrega pensamientos y el hombre es una máquina. Eso es lo que dice el materialista. Son algunos de los dichos favoritos de los materialistas. El hombre es simplemente un animal. Usted ha escuchado filosofías justamente que dicen que somos animales. Los seres humanos somos animales como un perro, como un caballo, como un elefante, como una jirafa, como un tigre, un león, cualquier animal. Y es lo que dice, solamente somos una clase de animal elevada, pero al fin y al cabo animales. Eso es lo que dice el materialista. Declaran que el objeto de destruir, declaran con el objeto de destruir la idea de la naturaleza superior del hombre y su destino divino. Sí, eso es lo que pretende el materialista, destruir la idea de que el ser humano fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos un destino divino. Dios nos creó para la eternidad, para vivir eternamente con Él. Esta teoría nos parece tan tosca y absurda que apenas merece ser refutada. Sin embargo, en numerosas universidades, en centenares de novelas y en muchas otras formas, se discute y se cree la idea de que el hombre es o un bruto o una máquina. Sí, a ese grado ha llegado la degradación, la depravación del ser humano influenciado por el maligno y por su naturaleza caída. Dicen que el hombre no es responsable de sus actos y que no es ni bueno ni malo. Para rebatir ese error, observemos lo siguiente. Nuestra propia conciencia nos dice que somos algo más que materia. Somos algo más que materia y que somos distintos de un árbol o una piedra. Un gramo de sentido común vale más que una tonelada de filosofía. Sí, el sentido común nos dice, y sobre todo el espíritu dentro de nosotros, la imagen y semejanza de Dios en el ser humano nos dice que somos más que un árbol o una piedra o un animal, cualquier animal que sea. Somos mucho más que ello. Y eso nos dice solamente un gramo de sentido común vale más que una tonelada de filosofía. Se nos dice que Daniel O'Connell, el orador irlandés, se encontró en cierta oportunidad con una anciana mujer de la misma nacionalidad, el cual era temida por su lengua mordaz y vocabulario cáustico.
Pero el orador, en un debate con ella, la abrumó con una andanada de términos trigonométricos, diciéndole: usted es un miserable romboide, desvergonzada, hipotenusa. Todos saben que esconde en su casa a un paralelogramo. Y continuó en este tenor hasta que la pobre mujer se sintió toda confusa, sin saber qué hacer. De igual manera, los filósofos modernos tratan de aterrorizarnos con palabras altisonantes, pero el error no se convierte en verdad mediante el empleo de palabras kilométricas de 5 sílabas o más. La experiencia y la observación nos demuestran que la vida puede proceder solo de una vida existente. La vida puede proceder solo de una vida existente. Y por lo tanto, la vida de este mundo procedió de una causa viva, que es Dios. Jamás se ha demostrado que la vida pueda proceder de la materia muerta. Hace algunos años, algunos hombres de ciencia pensaron que habían hecho tal descubrimiento. Pero cuando se observó en el aire la presencia de microbios, la teoría quedó en la nada. La evidencia de que existe inteligencia y diseño en el universo contradice la idea del materialismo ciego. Admitiendo aún la idea de que el hombre es una máquina, sabemos que una máquina no se fabrica a sí misma. La máquina no produjo al inventor, sino que éste creó a aquella. Los males del materialismo se observan en el hecho de que destruye los fundamentos o bases de la moralidad, puesto que si el hombre es solo una máquina, luego no es responsable de sus hechos. En consecuencia, no podemos dominar noble al héroe. No podemos denominar noble al héroe, ni malvado al villano, puesto que no podrían actuar de otra manera, aunque lo quisieran. El materialismo despoja al ser humano de voluntad propia. Lo convierte, como hemos dicho, en una máquina. Por lo tanto, un hombre no puede juzgar a otro según el materialismo, puesto que la sierra circular no le puede decir a la guillotina: ¿cómo puede ser tan cruel? ¿Cuál es el antídoto para el materialismo? El Evangelio, predicado en la demostración del Espíritu y con señales que le siguen. Vemos entonces que esta otra creencia errónea, el materialismo, es tan absurda que el más mínimo razonamiento, el sentido común, derriba esta falsa creencia errónea de Dios o en Dios. Vayamos ahora a la quinta y última creencia errónea acerca de Dios, y es el deísmo. El deísmo admite que hay un Dios personal que creó el mundo, pero insiste en que después de la creación lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. Vemos cómo Satanás de distintas maneras busca la forma de apartar al hombre de la fe pura y verdadera en Dios. Aquí tenemos ahora el deísmo, que admite que hay un Dios personal. Satanás le dice al deísta: sí hay un Dios personal, hay un Dios que creó el mundo, pero después de que Dios creó al mundo, lo dejó para que el hombre se gobernara por sí mismo y guiado por las leyes naturales, que Dios no se inmiscuye en los asuntos del hombre, de la creación, simplemente creó todo y lo dejó a que decida todo por sí mismo. Esa es en esencia la creencia del deísmo. Entonces, en otras palabras, le dio cuerda al mundo como si fuera un reloj y luego lo dejó que marchara sin intervención de su parte. Esto es absurdo, ridículo, y tal vez a ti, a usted le puede parecer lo mismo,
Pero hay gente que lo cree así. Hay gente que dice, bueno, sí, Dios creó todas las cosas. Dios es nuestro creador. Dios creó el universo. Dios creó el mundo. Dios creó al hombre. Pero una vez que lo creó, lo dejó a su arbitrio, a que el hombre se guíe por sí mismo y por las mismas leyes que Dios mismo estableció, y no se inmiscuye para nada en los asuntos del hombre, ni en sus decisiones, ni absolutamente en nada en la vida del ser humano y en la vida de la creación, incluyendo los animales, la naturaleza, el universo y toda la creación. Como decimos, como si hubiera creado un reloj, le dio cuerda y ahí lo dejó que se guíe por sí mismo. Este sistema se denomina a veces racionalismo, porque hace de la razón la guía suprema de la religión o de la fe. También se describe como religión natural, en contraposición con la religión revelada, es decir, en contraposición a la fe cristiana. Este sistema es impugnado por las evidencias de la inspiración de la Biblia y la evidencia de la obra de Dios en la historia. Sí, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos conocer ahí a Dios, podemos conocer cómo fue creado todo el universo, la tierra, cómo fue creado el hombre. Y bueno, pues obviamente nos damos cuenta aquí que el deísmo es un error absoluto. Y también las evidencias de la obra de Dios en la historia. Podemos ver a través de la historia la intervención divina, la intervención de Dios en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. Esto es evidente en todas partes, a través de los siglos, en la historia. El punto de vista deísta con respecto a Dios es unilateral. La Biblia nos enseña dos verdades importantes con respecto a la relación de Dios con el mundo. Primero, su trascendencia, significando su separación del mundo y del hombre y su elevación por sobre ellas. Dios es trascendente. Él está separado del mundo y del hombre, y está por encima del hombre. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo sentado al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías pudo ver a Dios, al Dios trascendente, pudo verlo, contemplar su santidad, pudo contemplar su grandeza, y él tomó conciencia de que Dios es santo y de que el hombre es infinitamente inferior al hombre, puesto que Dios es santo, pero al mismo tiempo el hombre puede allegarse a Dios y puede ser santo como Dios es santo a través de la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver en segundo lugar su inminencia, significando su presencia en el mundo y su proximidad al hombre. Vamos a leer algunas escrituras en Hechos capítulo 17, versículo 28. Y dice así la palabra del Señor. Hechos 17, 28. Hechos 17 dice, si tienes ahí tu Biblia, búscala, busca la cita y vamos a leer lo que dice la escritura. Dice la palabra del Señor: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Vemos aquí que Dios es próximo al hombre. Dios se identifica con el hombre. Como dice aquí, en Él vivimos y nos movemos y somos. Como alguien escribió, guiado aún, ¿verdad?, por Dios, como dice aquí, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo
somos. Somos linaje de Dios. Efesios 4:6 nos dice también la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 6. Dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios se ha identificado con el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El deísmo recalca con exceso la primera verdad, mientras que el panteísmo recalca la segunda. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos proporciona un punto de vista verdadero y equilibrado. Dios está separado del mundo y es realmente superior a él. Pero por otra parte está en el mundo. Envió a su Hijo para que estuviera con nosotros. Y el Hijo envió al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. De manera entonces que la doctrina de la Trinidad evita estos dos extremos. A la pregunta de ¿está Dios fuera del mundo o en él? La Biblia responde: está fuera y dentro del mundo. Bueno, pues hasta aquí terminamos los puntos de vista erróneos acerca de Dios. Con la ayuda de Dios, la próxima semana estaremos entrando ya de lleno a los atributos de Dios. Y esto realmente es hermoso, es inspirador. Ya estaremos entrando más, ahora sí, en lo que es las doctrinas ya con la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Y de verdad que será algo hermoso, maravilloso estudiar lo que tiene que ver con la espiritualidad de Dios, la infinidad de Dios, la unidad y la omnipotencia de Dios, la omnisciencia y todos los demás atributos de Dios. Y vamos a en verdad aprender más de la palabra de Dios. Por el día de hoy llegamos al final de este tiempo de lo que es la doctrina de Dios. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a lo que estamos estudiando, con toda confianza, escríbelo en los comentarios, ponlo ahí en los comentarios, haz tu pregunta, haz tu comentario, cualquier duda que tengas, cualquier razonamiento, cualquier idea o cualquier duda, con toda confianza, con toda libertad, puedes hacerlo. Lo que pretendemos con estos estudios es que pueda despertarse en ti el interés por conocer más de la palabra de Dios. Sabemos que tú que eres joven o tal vez ya eres adulto, pero hay personas que cuestionan tu fe, hay personas que te preguntan, hay personas que te ponen en duda respecto a Dios. Y por eso estamos estudiando la doctrina de Dios. Ya estudiamos la introducción a la doctrina, por qué es tan importante que estudiemos la doctrina. Ya estudiamos la doctrina de las Escrituras y ahora estamos en la doctrina de Dios. Es importante estos razonamientos que estamos haciendo, que estamos teniendo, y también vamos por partes, vamos poco a poco, porque lo importante es que quede claro para nosotros estas doctrinas, estas enseñanzas, estos puntos, estos razonamientos, todo lo que tenga que ver con lo que en un momento dado podemos nosotros pensar o razonar respecto a nuestra fe como cristianos. No es malo que tú como cristiano, que yo como cristiano, estemos razonando nuestra fe, porque la fe cristiana, la fe bíblica, se puede razonar y al razonarla no vamos a perder nuestra fe. Al contrario, nuestra fe va a ser afirmada,
nuestra fe va a ser, va a crecer, se va a fortalecer, nuestra fe va a estar más firme cuando realmente con un corazón limpio y puro, con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, venimos ante la presencia de Dios, a su palabra, a las escrituras, y podemos aprender mucho para poder, como dijo el apóstol Pedro, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así es que me da gusto que tú tengas interés en aprender más de la palabra de Dios. Me da gusto de que puedas ver este video, este programa, seguir estas enseñanzas, y nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y razona la palabra de Dios. Por supuesto que también cree la palabra de Dios, recíbela en tu corazón, ponla en práctica, ponla en obra, porque eso es lo que debemos hacer como cristianos. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima, el próximo miércoles con la ayuda de Dios en este programa, Doctrinas Fundamentales de la Fe Cristiana. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.